privadas de muy mala calidad, y entonces se plantean como los adalides pues, de la clase media apretada. Pues. Entonces, hay esta intención clarísimamente de apropiarse de la conducción, de que el Estado haga lo que se decide en los segmentos empresariales. Ahora, esta confrontación tiene evidentemente, como es una confrontación de clase, un elemento laboral. ¿Por qué? Pues porque los maestros educados en las normales representan un obstáculo fundamental a esta invasión del espacio educativo por parte del sector empresarial. Ellos son la primera línea de defensa. ¿Por qué? Porque los padres de familia están desorganizados, porque están mediatizados. La profesora emérita Laura Bozo de Televisa se ha encargado de no solo denigrar a los segmentos populares, sino de que se apropien muchas veces de ese papel, de ese rol en la sociedad. Y entonces, contra los maestros se establece un régimen también inaudito en este país. Existe en el artículo 123 el nicho en que funcionan los trabajadores de este país. Todos los trabajadores del país están protegidos por el 123. Todos los trabajadores al servicio del Estado están protegidos por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Y entonces, ¿qué hace la reforma? Saca del 123 las condiciones de ingreso, promoción y permanencia y las deja colgadas del limbo, del artículo 3, donde no pertenece, para poder reglamentar sin tener que hacerlo en el nicho, en el marco del 123. Por ejemplo, la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado establece que en el artículo 46, dice que ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa, y establece pues como un listado de causas de despido. Por ejemplo, por renuncia, por conclusión del término laboral determinado, por muerte del trabajador, por incapacidad permanente, por resolución del Tribunal Federal de Conciliación, cuando el trabajador incurriera en faltas de probidad u honradez. Es decir, hasta el año pasado, cuando se quería despedir a un trabajador de la educación, había que ir primero al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que éste dictaminara que efectivamente cometió la falta que la autoridad dice que cometió. Esto es lo que existía hasta el año pasado. Ahora, con el nuevo reglamento que se llama Ley General de Servicios Profesionales al Servicio Docente, se establece, por ejemplo, en el artículo 53, que a la tercera evaluación va para afuera sin responsabilidad alguna de la autoridad. Tercera evaluación, cosa que no está establecida en las condiciones que marca la Ley Federal del Trabajo de los servidores públicos, es decir, de los trabajadores al servicio del Estado. No está establecido ahí, entonces establece nuevas condiciones. El artículo 75 establece que, lo voy a leer tal cual porque es una maravilla, dice: cuando la autoridad educativa considere que existen causas justificadas que ameriten la imposición de sanciones contra los maestros, lo hará del conocimiento del probable infractor para que dentro de un plazo de 10 días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga, etc. Pero fíjense, cuando la autoridad educativa considere que existen causas justificadas, pero no especifica cuáles pueden ser esas causas justificadas. ¿Qué significa eso? La máxima arbitrariedad. Usted me está mirando feo. Yo, autoridad, considero que esa es una causa justificada para sancionar. Y sanción incluye, no excluye, el despido. Porque el despido es una sanción. En estos términos es una sanción. Entonces, se pasa a una condición fuera del marco no solo nacional, sino internacional de derechos laborales. Se hace pasar a los trabajadores de la educación y solo a los trabajadores de la educación a un régimen laboral inferior del siglo XIX, es decir, como regresando la historia. La otra cuestión, lo que está en juego no solo son los derechos de los trabajadores, también está en juego también el contenido, la orientación de la educación. ¿Qué quieren los
empresarios de la educación. Lo han dicho con toda franqueza, no nos podemos sentir defraudados por eso. Dicen, queremos que la educación sea un pilar del desarrollo humano, del desarrollo económico. Fundamentalmente no dicen mucho más que eso. Y luego agregan algo crucial. Dicen, queremos formar capital. Con la educación queremos formar capital. Luego le añaden condescendientemente la palabra humano. Es decir, va a ser capital, humano. Es decir, todos estos niños y jóvenes que están aquí, los vemos no como personas, los vemos como parte del crecimiento del capital. Y perdóname, pero en este país el capital que crece no es el nuestro, en el sentido más vulgar de la acepción de capital. No es el de los trabajadores de la educación, de los estudiantes, sino que es de esta clase empresarial sumamente poderosa. Y entonces se trata de disminuir la educación con criterios de eficiencia a una educación anoréxica que prepare mejor para la competitividad y el trabajo. Finalmente, lo que está en juego es la pluralidad de la nación. Necesariamente el concepto de calidad, por aquello de que la Coca-Cola debe saber igual en Chiapas que en Chihuahua, implica un control nacional único de la calidad. Si no, ¿cómo se dirige el sistema educativo? Si yo veo que en Chiapas enseñan y piensan y se organizan educativamente de manera distinta a como lo hacen en Nuevo León, ¿cómo puedo yo conducir desde la visión empresarial, ¿sí? Desde una visión de autonomía? Sí es posible construir un sistema educativo desde abajo, horizontal, a partir de las necesidades de cada región, de la cultura, de la lengua, pero desde la visión empresarial, que es lo que ahora va a privar, no se necesitan directores, se necesitan gerentes, no se necesitan asambleas, se necesitan órdenes. Desde esa visión empresarial las cosas son jerárquicas, las empresas funcionan de manera jerárquica. Y para terminar, la campaña de desprestigio, que es un desperdicio de los medios de comunicación también. El artículo 74 muestra claramente que con estas campañas no solo se viola la ética, la idea de cierta convivialidad en la nación, sino la ley misma. Dice el artículo 74 de la Ley General de Educación, los medios de comunicación masiva en el desarrollo de sus actividades contribuirán al logro de las finalidades previstas en el artículo 7 conforme a los criterios establecidos en el artículo 8 de la Ley General de Educación. Y si leen ustedes lo que dicen estos artículos, encontrarán que lo que dice es que lo que dice el tercero constitucional, que la educación de los mexicanos no hablaba de calidad, decía que debía ser democrática, científica, libre de fanatismos, respetuosa de las culturas, para resolver los problemas nacionales, para crear una nación en el fondo. Y entonces la emérita profesora Laura Pozo está infringiendo la ley, no es solo una